energía. Ahí comenzamos a grabar. Bueno, hoy es viernes 16 de mayo. Estamos cerrando la agenda de la Semana Internacional del Coaching de la propuesta de Uruguay. Tengamos en cuenta que en el marco de la Semana Internacional del Coaching vamos a tener propuestas y actividades hasta el domingo. Las semanas del coaching es una semana completa y nosotros desde Uruguay agendamos hasta el día viernes. Tenemos una agenda nutrida, muy diversa, con una gran diversidad de propuestas, actividades. Tuvimos demo coaches, tuvimos supervisiones, propuestas y actividades de mucha calidad, y todo esto va a quedar grabado, entonces ustedes van a poder acceder más adelante. Buen día, gente. Bueno, muy bien. Entonces, estamos grabando y voy a pasar a presentar a nuestra coach y participante de hoy, María Laura Volpi, quien nos trae el tema de coaching y mentoring. Vamos a hablar del desarrollo de líderes, que el desarrollo del liderazgo. María Laura nos va a estar compartiendo y presentando un contenido y un material referido al tema concreto de coaching y mentoring y cómo estas dos disciplinas o herramientas pueden ayudar al desarrollo del liderazgo. Tenemos una linda presentación de María Laura Volpi como coach profesional. María Laura también es psicóloga, es docente universitaria y ella hoy nos invita a explorar cómo el coaching y el mentoring juntos se fusionan y se convierten en aliados clave para el desarrollo de líderes en estos tiempos tan desafiantes. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar hoy? Nos vamos a llevar claridad sobre los objetivos y aportes de cada enfoque. Vamos a entender su complementariedad en la práctica organizacional y nos vamos a llevar también recursos útiles y aplicables para nuestro desarrollo profesional. Hay una pregunta que abre esta propuesta que nos compartió María Laura, que las voy a dejar con ustedes y enseguida le doy paso a María Laura. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría descubrir cómo potenciar el liderazgo combinando lo mejor de estos dos mundos? Entonces, disfrutemos de este encuentro. Adelante, María Laura, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Ángela, por la presentación. Yo ya estoy compartiendo pantalla y les agradezco por estar acá un viernes que tiene sus desafíos siempre el viernes. Así que bueno, me alegro que estén acá y espero que se puedan llevar todo eso que es el ánimo de esta presentación. Yo les cuento cómo surge la idea de presentar esto y por qué en ese formato fórmula, ¿no? De coaching más mentoring igual desarrollo de líderes. Eh, yo encontré en mi desarrollo como líder algunos desafíos eh, que empiezan años atrás. Yo empecé teniendo gente a cargo cuando trabajaba en una consultora, empecé mi desarrollo hacia el rol de gerente hace años. Y empecé, como decía, primero teniendo gente a cargo. Y la verdad es que no tenía herramientas. Empecé como podía, con esa premisa y, bueno, con esas ganas también. Pero claro, me faltaban conocimientos, me faltaba experiencia, obviamente, que es lo que pasa cuando uno empieza en un nuevo rol, en ese caso y en ese camino de desarrollo. Entonces, tenía esas personas a mi cargo, eran reportes, pero me faltaban las herramientas y me faltaba mucho en ese camino hacia convertirme en líder. Ahí es que empecé la búsqueda de diferentes herramientas y lo primero que encontré fue la capacitación, que fue algo que me aportó muchísimo, fueron herramientas específicas, pero claro, después al momento de llevarlas a la práctica no era tan sencillo. Y yo siempre digo, las primeras personas que tuve a cargo creo que de alguna manera me padecieron, porque yo tenía un modelo de lo que era ser jefa en ese entonces que quizás era muy distinto al que concibo hoy o al que entiendo que es
el más efectivo hoy. Entonces, ahí empecé ese camino de darme cuenta que había algunas cosas que no me estaban gustando del estilo que yo estaba teniendo y empecé ese camino de desarrollo como líder. Ahí es que me encuentro con el coaching en un momento, como herramienta, como disciplina, me empecé a formar como coach y me aportó muchísimo en ese proceso de desarrollo como líder. Empecé a trabajar muchísimo en el autoconocimiento, identificar algunas creencias, algunos aspectos que tenía que trabajar para poder llevar a la práctica algunas herramientas que tenía, porque quizás tenía esos conocimientos y tenía algo de experiencia, pero al momento de llevarlo a la práctica me encontraba con algunos obstáculos. Entonces empecé a combinar esas herramientas. Y después también me pasó en el ámbito de la docencia, porque es también, lo entiendo yo como un rol de liderazgo distinto al del ámbito empresarial y al famoso tener personas a cargo, un equipo a cargo. Es distinto, requiere otras habilidades, otros comportamientos, y ahí es donde me encontré con el mentoring. Un mentoring más informal, mentores, personas que me compartieron sus conocimientos, sus experiencias en ese proceso en el que sigo desarrollándome. Al menos desde mi perspectiva, es algo que lo voy a continuar eternamente porque así es como lo consigo. Entonces, de ahí es que surge esto de combinar herramientas a partir de mi experiencia y hoy acompañando a líderes en su proceso de desarrollo. Y por eso se las quiero compartir. Primero voy a empezar por definir un poquito qué es coaching, qué es mentoring. Veo que hay algunos coaches por acá, por algunas caritas que vi que están presentes, pero quizás hay otras personas que no conocen lo que es el coaching. Entonces vamos a brevemente definir qué es coaching, qué es mentoring. Vamos a ver las diferencias que tienen las dos disciplinas y vamos a ver la complementariedad. Vamos a ver cómo combinándolas podemos acompañar a líderes en su desarrollo o podemos como líderes desarrollarnos. Y bueno, y después les voy a contar un par de casos de mi experiencia acompañando a algunos gerentes en su desarrollo. Y voy a abrir espacio para que puedan hacer algunas preguntas o algunos aportes. En la mitad de la presentación más o menos voy a abrir ese espacio y al final también para que nos quedemos conversando un poquito más, pero me gustaría que participen, que puedan escribir desde el chat y si alguien quiere abrir el micrófono, levanta la mano y le damos la palabra. Me parece que es interesante cuando se genera esta interacción y que puedan compartir sus experiencias también. Así que bueno, para empezar... Yo les decía esto de la fórmula, de esa combinación. Si queremos entenderla, tenemos que empezar por qué es cada uno. Entonces, vamos a empezar con la definición de coaching. Y obviamente, estando en esta casa, en la casa de ICF, la definición que traje es la de ICF. No podía tomarme el atrevimiento de traer mi definición. En ese caso, dije, bueno, vamos a la definición oficial. Entonces, ICF define al coaching profesional como esa relación profesional que se da, que ayuda a obtener resultados a un cliente. Ese cliente va a profundizar, si es que quiere, y eso es lo que busca el coaching, en su conocimiento, en su autoconocimiento, aumentar su rendimiento, dependiendo de lo que el cliente entienda, lo que es ese rendimiento y hacia dónde lo quiera llevar, si es el ámbito a la vida personal, a lo laboral o profesional. O a otros ámbitos, y en definitiva apunta a mejorar la calidad de vida de esa persona. Y acá tenemos algo que para mí es muy importante en el coaching, es que el cliente elige el tema a trabajar en cada una de las conversaciones. Sí nos pasa en el ámbito cuando nos contrata una empresa, que la empresa a veces define cuál es el objetivo de ese proceso. Pero acá es donde necesitamos que intervenga el cliente, la persona que va a realizar el proceso de coaching, para que definamos en conjunto ese objetivo del proceso. Lo validamos, vemos si estamos alineados y ahí empezamos el trabajo. ¿Qué es lo que sucede después? Es que en cada una de las sesiones de coaching es el cliente quien elige el tema de esa conversación que va a estar alineado a ese objetivo del proceso. Ahí es donde la agenda es del cliente, como decimos los coaches, y acompañamos
fundamentalmente a través de la escucha, que es una competencia de las más relevantes que tenemos los coaches. También aportamos algunas observaciones y fundamentalmente a través de preguntas. Entonces, los coaches confiamos en que es el cliente quien tiene las mejores respuestas para esas preguntas. Eso como definición de coaching, del coaching profesional, de cómo yo lo trabajo y cómo lo trabajan los colegas y, bueno, muchos de los que están por acá así lo trabajan. Algo que para mí es importante hablar cuando hablamos de coaching es entonces, existe un objetivo específico donde hay ciertas características que tiene que tener ese objetivo para que podamos empezar el proceso. El cliente va eligiendo el tema que va a trabajar en cada una de las sesiones y se lleva acciones también en cada una de esas sesiones que nos van acercando a ese objetivo del proceso. Hay mediciones también al inicio y al final, más cuando hablamos en el caso del coaching empresarial, me parece muy importante que se establezcan cuáles son esos indicadores de logro al inicio y que se puedan medir al final del proceso también. Entonces, eso es de alguna manera resumiendo qué es el coaching y bueno, y cómo lo trabajo. Y por otro lado, vamos a ver lo que es el mentoring. Yo esta definición siempre la comparto con los estudiantes. Yo soy docente de coaching y mentoring en la Universidad Católica, y lo que a veces pasa es que se confunde un poco lo que es coaching y lo que es mentoring. De hecho, me pasa en algunas empresas que me llaman pidiendo procesos de coaching y cuando entramos un poquito a ver, lo que querían quizás no es coaching. Entonces, primero, estas definiciones que nos ayudan a entender qué es cada uno y poder diferenciarlo. Entonces, el mentoring es un proceso también en el cual hay una persona que tiene más experiencia que otra y comparte esa experiencia, enseñando, aconsejando, guiando, como dice esta definición de María Rosa Soler, que es una referente en temas de mentoring, a esa otra persona, que se le llama mentí o mentoreado. La palabra, la traducción no es de las mejores, la verdad que es rarísima, pero bueno, es la que más me cierra dentro de todo. Y esa persona, ese mentor, esa mentora va compartiendo sus conocimientos y su experiencia con ese mentí, con ese mentoreado. Entonces ya vemos que hay diferencias respecto al coaching y al mentoring. El mentoring no es capacitación. Yo estoy escuchando un ruido de obra acá de fondo, no sé si se escucha o está aislado, bastante aislado. Bien, No, perfecto. no se escucha Este, nada. Está perfecto, mejor, porque yo lo estoy escuchando que están con un taladro o algo por acá. Cosas que pasan. Bueno, entonces, en el caso del mentoring, decíamos, es un proceso, me fui del hilo que estaba siguiendo, pero sí es importante saber que es distinto a la capacitación, eso estaba diciendo. Puede incluir algunas actividades de capacitación, un plan de mentoring, pero no es capacitación. Ahora vamos a ver un poquito vamos a hablar, al hablar de las diferencias y la complementariedad con el coaching, vamos a ver qué es cada uno. Entonces, primero la diferencia entre uno y otro. Profundizando en estas diferencias, tenemos tres grandes aspectos que los hacen claramente distintos. Uno es la directividad o no directividad. En el coaching hablamos de que es no directivo, o sea, los coaches, hablando lisa y llanamente, no le decimos al cliente lo que debe hacer, no aconsejamos, no sugerimos, no guiamos o orientamos en ese camino, sino que es el cliente quien encuentra las respuestas, como decíamos hoy. En el caso del mentoring sí se genera ese consejo, esa recomendación, eso es lo que lo hace directivo, ¿sí? Después tenemos el otro punto, es que es el vínculo. El vínculo en el caso del coaching es horizontal, y decimos que es horizontal porque el coach no tiene más conocimiento, más experiencia que la otra persona. Es una persona que se formó como coach y que acompaña a través de una metodología y de cierta forma al cliente, pero en un vínculo horizontal. En el caso del mentoring, el vínculo es vertical
hay cierta verticalidad de alguna manera porque hay una de las personas que tiene más conocimientos y más experiencia, incluso en el ámbito de las organizaciones. A veces pasa que el mentor puede ser mi jefe, o el jefe de mi jefe, o un jefe de otra área, porque en mentoring, cuando hablamos de programas de mentoring que existen en las empresas, en las organizaciones, eh, pueden designar un mentor interno. Entonces, ahí puede que sea mi jefe, o que yo lo elija a ese mentor, ¿no? Y el último punto que lo hace hay varios más, pero estos son como los tres que me parecen más relevantes compartirles, es la extensión del proceso. En el proceso de coaching hablamos de que son procesos breves, donde se define X cantidad de sesiones para trabajar en ese objetivo. Después podemos trabajar en otro objetivo, pero es importante saber que para trabajar en ese objetivo tiene un inicio y tiene un fin, que se acordará con el cliente cómo se trabaja, en qué cantidad de sesiones al inicio del proceso. Y en el caso del mentoring, son procesos más extensos, donde pueden llevar años en algunos casos. Hay programas de mentoring en empresas que llevan 2 años, por ejemplo, porque requieren un tiempo de las dos partes y requieren, bueno, un proceso bueno, hay casos en los que es realmente extenso y lleva 2 años, en otros casos será 6 meses, un año, depende en cada situación cómo lo vean. Hasta acá entonces las diferencias. Y ahora vamos a entrar en los aspectos que los hacen complementarios al coaching y al mentoring, que son varios también. Uno de ellos es el foco en el desarrollo de la persona. Y ahí hablamos de aspectos de vida o aspectos profesionales que aplican tanto para el coaching como para el mentoring. Porque el mentor puede ser también en algunos aspectos que son más vinculados a la vida personal. Hoy nosotros vamos a hablar más del ámbito empresarial, que es mi experiencia, entonces se los voy a compartir desde ahí, pero las dos son herramientas que ayudan y acompañan, diría es la palabra, acompañan a la persona en su desarrollo. Son procesos de aprendizaje, los dos, y entendiendo el aprendizaje no como contar con información, con conocimientos, sino como la vivencia, el pasarlo por el cuerpo, pasarlo por uno, para que eso sea un aprendizaje transformador realmente. Ambos comienzan con un objetivo. En el caso del coaching es un objetivo, como decíamos hoy, con ciertas características muy claro. En el caso del mentoring a veces es un objetivo como más general y puede que quizás no tenga tanto nivel de detalle, pero bueno, ambos tienen un objetivo al inicio. Ambos son conversaciones que se dan en el uno a uno, tanto con el coach como con el mentor o mentora. Eh, Esas conversaciones tienen contenidos distintos, sí, pero los dos son conversaciones. Y también pueden ser internos o externos cuando hablamos del ámbito de las organizaciones. En el caso del coaching, en la mayoría de los procesos de coaching, en Uruguay al menos, hoy se contratan de manera externa. Se contrata un coach para que realice tal proceso o tales procesos. Pero hay organizaciones en Uruguay que tienen sus coaches internos. Yo conozco algunos casos, son los menos, al menos en mi conocimiento, pero existe el rol del coach interno, una persona que es parte de la organización y tiene el rol de coach. Y en el caso del mentoring, lo mismo. Yo puedo contratar un mentor externamente que tiene conocimientos y experiencia que necesitamos para que acompañe el desarrollo de tal persona. Por ejemplo, en el área comercial. No tengo a alguien dentro de la organización que tenga conocimientos de ventas y necesito contratar a un mentor que venga y transmita esos conocimientos, esa experiencia a alguna persona. O también a veces pueden ser internos, como decíamos hoy, el ejemplo, mi jefe o el jefe de otra área que me acompaña en el desarrollo de esos conocimientos, con las restricciones que eso tiene de los tiempos también, y por eso a veces los procesos de mentoring internos son más extensos, llevan esos 2 años o incluso más, porque, bueno, a veces pasa que un gerente de un área es mentor de otra persona y no tiene quizás tanta disponibilidad de tiempo, entonces las reuniones son cada 2 meses, al estirarse un poco esa frecuencia se estira un poco el proceso también. Y acá, al final, hay dos puntos que para mí son importantes, que los comparten el coaching y el mentoring.
Uno de ellos es la generación de confianza, en ese vínculo que se genera tanto con el coach como con el mentor y la persona que realiza el proceso. Y la confianza desde el detalle de cuando tenemos la reunión, eh, nos conectamos o nos reunimos a la hora que definimos, tenemos esa reunión el día que lo definimos o no. La confianza ya se va construyendo desde esos pequeños detalles hasta la confidencialidad. Yo estoy compartiendo información que es muy personal en esas conversaciones, tanto en el proceso de coaching como en el de mentoring. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué acuerdos se generan en el inicio del proceso de qué se va a compartir con las personas referentes de la empresa, que puede ser gestión humana o puede ser mi jefe? ¿Qué se va a compartir de ese proceso y qué no? Porque acá tenemos que guardar, cuidar esa confidencialidad para que sea un proceso realmente efectivo y que aporte a la persona. Y esto aplica para los dos casos, ¿sí? Tanto para coaching como para mentoring. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Algún aporte? Si alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir, escuchamos también. Porque ahora después nos vamos a meter en los ejemplos, en mi experiencia que les quería contar, pero antes quiero ver si tienen preguntas respecto a lo que es uno, el otro, a la complementariedad. Pueden escribir en el chat o levantan la mano o abren el micrófono directamente. Ahí tenemos a Carlos. Buen día, Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días para todos, para todas. Gracias, María Laura, por la exposición. Y mi consulta, hoy nombraste y dijiste que de repente te contrataban para coaching y te dabas cuenta que eras para mentoría. ¿Cómo detectás eso? ¿O en qué punto te das cuenta que quizás la empresa o la persona que te contrató está más para mentoría que para coaching? Buenísima pregunta. Muchas gracias, Carlos. Esto es algo que me pasa bastante frecuentemente y eso es algo que a mí me preocupa y me ocupa porque tiene que ver con esto de explicar y sensibilizar sobre qué es el coaching y qué es el mentoring. Lo que nos pasa bastante, voy a dejar de compartir así los puedo ver y después vuelvo a compartir. Ahí está. Lo que nos pasa bastante en Uruguay, y creo que también pasa en otros países de la región al menos, es que se confunde el coaching con otras disciplinas. Y una de ellas es con el mentoring. Voy a empresas donde en la primera reunión o en el primer contacto lo que me dicen es necesitamos que nos coachees a tal persona para que pueda trabajar mejor con el equipo, porque la verdad es que no sabe dar feedback, no sabe tal cosa, tal otra, y ahí yo ya empiezo a escuchar, bueno, pero ¿a qué se refieren con necesitamos que nos coachees a la persona? Empiezo a hacer preguntas para entender qué está necesitando la empresa y qué está necesitando la persona. En algunos casos, lo que necesitan es capacitación. Quizás con alguna herramienta puntual, con eso ya se resuelve. En otros casos es mentoring, y cuando hablamos de mentoring, yo lo diferenciado de capacitación, porque el mentoring tiene esto del acompañamiento. Puedo compartir herramientas desde el mentoring, puedo traer una presentación y decir, bueno, estas son herramientas efectivas para dar feedback, o esta es una herramienta efectiva, por ejemplo, la comunicación no violenta, si estamos trabajando el tema comunicación. Estos son los pasos que se puede seguir para tener una conversación efectiva, asertiva. Pero ¿qué pasa? Yo no solo doy eso y me voy, sino que en el proceso de mentoring yo acompaño a la persona a llevar eso a la práctica. ¿Pudiste? ¿Estás pudiendo? ¿Qué desafíos estás teniendo al aplicar esta herramienta en la práctica? Porque los modelos de feedback todos sabemos, hay varios modelos, pero cuando los vamos a llevar a la práctica es muy distinto al modelo del libro, a lo que leemos, a la teoría. Quienes tuvimos esa experiencia de tener que dar feedback a otra persona, sabemos que no vamos con el discurso, con el libreto escrito, sino que se generan cosas en esa conversación que quizás
no tengo planificadas, no sé cómo decirlas, no sé qué palabras usar. Entonces eso es lo que se genera en la conversación de mentoring. Vemos, bueno, cuál es el desafío que estás teniendo? ¿Cuál es el obstáculo quizás? Y yo, como mentora, puedo aconsejarte, guiarte con mi experiencia. En mi caso, yo aclaro, por ejemplo, yo trabajo como consultora en gestión humana, o sea, mi experiencia desde hace años ya es en la consultoría en gestión humana, aparte de trabajar como coach en los últimos años. Y mi área de expertise es en las competencias transversales, las mal llamadas habilidades blandas. Competencias personales le podemos llamar en este espacio. Entonces yo, como mi área de experiencia es en el desarrollo de competencias personales, yo trabajo como mentora en esa temática. Lo circunscribo a las competencias personales y no a todas, porque por ejemplo, si hay una persona que necesita mentoring para la negociación, para desarrollar sus habilidades de negociación, yo no soy la persona. Ahí hay que buscar otra persona que sea experta en esos temas. Entonces yo lo circunscribo a algunas competencias como pueden ser el liderazgo, la capacidad de adaptación, bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional, gestión de emociones, hay ciertas competencias personales en las que yo trabajo y acompaño a la persona. Entonces yo como mentora puedo compartirle algunas herramientas en esas conversaciones de mentoring, pero lo que hago es ver con la persona qué desafíos está teniendo al llevar a la práctica esas herramientas. Y ahí es donde comparto mis experiencias, mis conocimientos. En mi estilo de hacer mentoría, yo lo que hago es comparto mis aciertos, pero también mis errores, porque hay muchos casos en que metí la pata y me dejaron grandes aprendizajes. Entonces, comparto desde ahí también a las personas que acompaño. Y algo que es importante también en ese proceso de mentoring es eh, cómo se va generando con la otra persona, porque capaz que la persona me hace una pregunta sobre algo que, yo ahora te doy la palabra a Luciano, quizás me hace una pregunta de algo en lo que yo no tengo la respuesta. Y mi estilo también de hacer mentoría en ese caso es veámoslo juntos, porque no tengo todas las respuestas. Entonces, lo construimos juntos también en esa conversación de mentoring. Lo pensamos juntos, después la persona lo va a poner en práctica y me cuenta cómo le fue poniéndolo en práctica. ¿Sí? Entonces es algo que se va construyendo, no es que yo solo comparto mi experiencia y mis conocimientos, sino que hay cosas que vamos construyendo también en conjunto, pero con esto que decíamos hoy, ¿no? Desde ese rol de cierta verticalidad, donde yo sé que es distinto a una conversación de coaching. Y ahí es donde yo me cambio el sombrero. Ahora lo vamos a ver en los casos específicos, pero yo ahí es donde tengo que tener muy claro que me estoy cambiando el sombrero si con una persona estoy trabajando desde el rol de mentora o desde el rol de coach. ¿Tá? Ahora vamos a entrar en eso. Había levantado la mano Luciano. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, buen andás? día. Buen día, un gusto. Te quería consultar justamente sobre ese cambio entre coaching y mentoring. En mi práctica, bueno, yo soy coach, pero también soy comunicador social y dentro de la institución, como fuera, encuentro diferentes perfiles de personas que necesitan un tipo de abordaje o el otro. Y la mayoría de las veces es un mix. O sea, a veces no saben cómo empezar. Yo les brindo herramientas para organizarse, los objetivos SMART, por decir algo simple. Perfecto, bien, ¿cómo te fue con eso? Y hacemos este seguimiento, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, como trabajamos con la asociación de acá, ellos dicen, bueno, pero no es exactamente coaching. Y no, en realidad lo que buscamos es resolverle, darle valor agregado a la persona, darle respuestas, darle soluciones, y suelen pedir mucho eso. Entonces uno tiene que salir del rol, y yo ya básicamente medio que no aclaro cuando estoy en un rol o en otro. A veces sí digo, bueno, frenemos y hagamos coaching puro ahora, y va a un ida y vuelta de preguntas. Pero es como que siento que a la gente no le importa mucho saber la técnica que uno aplica, la metodología. Quiere ver el resultado y le llama coaching a todo esto, todo este gran conjunto, constelación de cosas. Eh, ¿cómo definís vos eso? Porque es muy difícil cuando alguien te contrata pensando quizás que le vas a dar este mix y en realidad no tiene por qué saber que son cosas diferentes, es como muy técnico.
cómo se plantea eso o cómo se denomina ese rol del desarrollo de habilidades blandas, porque blandas transversales, que creo que es lo que más se está logrando en el trabajo con líderes, ¿no? ¿Cómo lo definís eso? Bien, gracias Luciano también porque es otra pregunta muy interesante y que para mí es importante aclararlo. Eh, a ver, es una realidad que a veces la empresa no le importa desde qué herramienta, desde qué sombrero estamos trabajando si le damos la solución. Es una realidad a la empresa y a la persona que va a hacer el proceso. Pero ¿qué pasa? A mí como desde mi rol profesional me parece muy importante que ellos sepan. Quizás después no le dan mucha bolilla, pero sí yo lo que hago es definirlo desde el inicio. Yo escucho, hago algunas preguntas para entender esa necesidad y ahí aclaro, esto es coaching, esto es mentoring, acá vamos a trabajar desde este o combinando los dos. Lo aclaro al inicio, lo aclaro durante el proceso, a la persona que está haciendo el proceso. Acá estamos trabajando desde el coaching o acá estamos trabajando desde el mentoring. Y lo aclaro al final. Va a pasar igual que hay personas que quizás lo sigan teniendo entreverado, pero para mí es importante sensibilizar al respecto porque hace al conocimiento de, bueno, ¿con qué herramientas estoy trabajando? Hay personas que les va a importar más, otras menos, pero a mí, desde el punto de vista profesional, me parece importante que lo sepan, que tengan la distinción. Y yo, como profesional también, por aspectos éticos, tener claro cuándo estoy trabajando desde qué sombrero. En mi caso tengo varios roles, ¿no? El de coach, el de consultora, el de mentor, se me van como mezclando, pero para mí es muy importante tener claro desde qué lugar estoy interviniendo y por eso lo aclaro, lo explicito a la otra persona. ¿Ah? Claro. Aunque después quedará en la otra persona. Sí, y como nombre genérico, ¿existe alguno? Algo que le sea más ilustrativo a la persona que no está en el tema, porque hablar de coaching, de mentoring, de capacitación, es como Mm. termina confundiendo o la gente espera algo que quizás no era. Yo creo que faltaría estos anglicismos, a mí no me gustan para nada, me gustaría encontrar una palabra global que englobe todo eso, desarrollo personal, desarrollo de liderazgo, hablamos en general de eso, y es más entendible, pero quizás vos conozcas en tu práctica algún término que ha servido más. Un término. No, la verdad es que no lo conozco. Sí, en la línea que decías recién, ¿no? Desarrollo de líderes, desarrollo de la persona, todas Sí, estas herramientas apuntan hacia eso, ¿no? bien, Pero a mí me parece importante tener esa distinción de que es cada uno y compartirla, capaz que por algo más de la docencia que me sale y me parece importante, pero creo que ya desde la formación como coach me caló muy profundo esto de distinguir cuándo estoy sí, trabajando desde el coaching y también por esto que nos sigue pasando de que las empresas de repente nos buscan buscando, nos buscan pidiendo coaching cuando en realidad no es coaching. Entonces me parece importante que tengan esa información, que vayan bien, sí, sí, sí. aprendiendo. Y bueno, es un proceso, no va a ser de un día para otro, pero bueno, para mí es importante seguir sensibilizando en ese sentido. Está bueno, sí, sí, Este, seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos entonces ahora con los casos. Les quiero compartir dos casos, no voy a dar nombres de personas ni nombres de empresas, pero sí para que vean cómo fue esa combinación de las herramientas. Voy a volver a compartir pantalla para ilustrar un poquito cuál fue la situación, cuál fue el escenario en cada uno de los casos, ¿no? Por un lado, tenemos el caso uno, le digo yo. Era un gerente general de una empresa, estamos hablando de empresas de Uruguay, un gerente que necesitaba desarrollar su liderazgo y su gestión de equipos y no había tenido nunca capacitación, ningún tipo de capacitación, ninguna herramienta respecto al liderazgo y gestión de equipos. Eso es algo que en Uruguay pasa. Yo trabajo con todo tipo de empresas, desde la consultoría en gestión humana, y ahí me encuentro con diferentes tipos de situaciones, y bueno, esta es una de ellas, que es bastante habitual. Entonces, en este caso, lo que yo decidí fue trabajar con un programa de mentoring con ese gerente. Entonces, armamos todo el plan de mentoring con las actividades, que en ese caso incluía una actividad de capacitación. Yo le sugerí que hiciera una capacitación en liderazgo y gestión de equipos. Y teníamos las reuniones periódicas donde íbamos viendo qué desafíos estaba teniendo él al poner en práctica las herramientas, y ahí es donde lo íbamos viendo caso a caso, situación a situación que se le presentaba,
yo le acompañaba con mi experiencia, me parece que en esta situación puedes hacer esto, esto, otro, y bueno, ahí desde el ensayo y error, como decíamos hoy, en la co-construcción también, en algunos casos, de cómo podemos resolver esta situación, porque capaz que yo no había vivido una situación de ese tipo. Entonces, en ese caso, empezamos con ese plan de mentoring, fuimos teniendo esas reuniones, como decíamos hoy, y sobre el final, yo le planteé, o sea, el final de ese plan de mentoring incluía sesiones de coaching. Entonces, ahí vemos como enmarcado en ese plan de mentoring, habían diferentes actividades, una de ellas era esa capacitación que les decía hoy. Habían otras sugerencias, yo en ese caso le sugería la lectura de algún libro, escuchar algún podcast, habían diferentes tipos de actividades, me gusta trabajar de esa forma en el mentoring también, combinando como diferentes formatos y en lo audiovisual, que a veces aporta bastante, y las reuniones donde íbamos viendo, yo lo acompañaba desde las necesidades de los temas puntuales y cómo abordarlos con las personas, ¿no? Y sobre el final del proceso de mentoring teníamos este proceso de coaching, o sea, uno como dentro del otro. Y ahí trabajé desde el coaching, o sea, mi rol era de mentora en el marco de ese programa de mentoring, pero yo ahí me sacaba el sombrero de mentora y lo que teníamos eran sesiones de coaching sobre ese final del proceso. ¿Tá? Ahí a mí lo que me permitió es generar confianza también con la persona a través de ese proceso de mentoring, al compartir herramientas. La persona necesitaba herramientas específicas porque no las tenía. Y después pudo trabajar mucho más en su autoconocimiento, en algunos aspectos que pudo detectar de los modelos de liderazgo que tenía, y también de la forma, cuestionarse algunas de las formas de trabajo que tenía con las personas de su organización. Y fue una combinación muy poderosa. En este caso yo elegí hacerlo sobre el final, el proceso de coaching, pero bueno, capaz que otra persona puede hacerlo en otro momento. Y en este caso yo fui yo la misma, fui la mentora y fui la coach porque soy coach, pero yo podría haber dicho, contratemos un coach para hacer un proceso de coaching en el marco de este programa, ¿sí? Me parece importante esa aclaración también. Entonces, este es el primer caso. Y el segundo caso es una gerente de área de una empresa en la cual necesitaba, bueno, la demanda que venía por parte de la empresa y después lo fuimos trabajando con ella, la demanda en términos generales, era mejorar el relacionamiento con su equipo. Lo que me encuentro en este caso es que la persona había tenido capacitación, había tenido herramientas, pero hacía muchos años. Y en el último tiempo se habían incorporado personas a su equipo, había cambiado bastante la integración de su equipo y tenía personas de las nuevas generaciones en su equipo. Entonces, en este caso, a mí me parecía importante que la persona tuviera una herramienta un poco más ayornada en la gestión de personas, más con los desafíos que implica las nuevas generaciones. Entonces, acá empezamos con sesiones de coaching, o sea, empezamos con una sesión de coaching y después lo que hice fue alternar una sesión de coaching, una sesión de mentoring, una sesión de coaching, una sesión de mentoring, una y una. La verdad que fue una experiencia para mí combinarlo, no, en este sentido hay mucho de ver qué pasa, al menos consultándolo con otros colegas, intercambiando un poco, porque me parece importante también la referencia de otras personas, pero probar también, ¿no? Cómo funciona. Y en este caso funcionaron muy bien, porque por esto que pasaba, del cambio que se dio en el equipo, quizás la persona no estaba encontrando la forma de comunicarse o de entender que quizás las personas de las nuevas generaciones tenían otras necesidades en el feedback con otra frecuencia, necesidades de reconocimiento en ese feedback, capaz que el feedback antes era más de señalamiento de aspectos de mejora y no había un reconocimiento. Necesitaban un feedback mucho más frecuente que otras personas antes, de las que integraban el equipo. Entonces, ahí fui compartiendo en las sesiones de mentoring, iba compartiendo, íbamos hablando de herramientas específicas y le iba acompañando en cómo implementarlo. Y después en las sesiones de coaching, la cliente establecía ese objetivo de sesión conectado a ese objetivo de proceso.
pero ahí es donde íbamos en cada una de las sesiones de coaching, la cliente elegía qué quería trabajar en función de ese objetivo de proceso, a partir de lo que se iba generando en su proceso de desarrollo también. Entonces ahí fue como el ir intercalando una y otra, que tiene sus desafíos también. Y acá es donde vuelvo a la pregunta que hacía Luciano hoy, donde me parece muy importante aclarar ya con la contraparte, con gestión humana o la gerencia que me contrate en la empresa, cómo vamos a trabajar y cuál es la diferencia entre uno y otro con la cliente en las sesiones de coaching. Hoy estamos trabajando desde el coaching, hoy estamos trabajando desde el mentoring, y al final del proceso volver a recordarlo cuál era cada una de esas disciplinas y cómo lo trabajamos. Esto para mí también es algo que después ayuda a la difusión, porque quizás la persona cuando lo entendió, que es de esta manera, puede compartirlo con otros líderes cuando lo necesitan en su desarrollo, qué es lo que pueden estar necesitando, ¿no? Trabajé esto desde el mentoring, esto desde el coaching, y bueno, eso es algo que se va difundiendo. Por eso digo, me parece que es una herramienta también de sensibilización ir comentando esto. Así que bueno, para ir redondeando, algunas preguntas que para mí son importantes hacer desde el inicio del proceso. ¿Qué está necesitando la empresa para poder entender y ver con qué herramienta apoyo? Si es una herramienta que yo tengo en mi caja de herramientas o tengo que decirle a la empresa, mira, en este caso te conviene contratar a tal mentor, por ejemplo, porque decíamos en temas comerciales, queremos que desarrollar las habilidades comerciales en el equipo de ventas o en el gerente comercial. Bueno, yo no soy la persona, hay que contratar, o si estamos hablando de mentoría o de capacitación, alguien experto en ese tema. Yo no soy la persona. ¿Qué capacitación ha tenido la persona que va a hacer el proceso respecto a ese tema? ¿Y cuándo se hizo esta capacitación? Por esto de que a veces pasa que hubo capacitación, pero está desactualizada. Entonces la persona necesita alguna herramienta más ayornada para llevarla a la práctica. Y por último, ¿qué está necesitando? Por último, pero no menos importante, ¿qué está necesitando la persona destinataria del proceso? Entonces, ¿qué está necesitando la empresa y qué necesita la persona? Y ahí es donde tenemos cuál es el objetivo y desde dónde lo vamos a trabajar. En eso es muy importante que estén alineados, que validemos que estamos trabajando hacia ese lugar. Y algunos aspectos importantes para reiterar, ¿no? Identificar si la persona requiere algún conocimiento técnico específico, porque ahí es donde quizás necesitamos trabajar desde el mentoring o desde la capacitación, y transmitir cuándo se trabaja desde el coaching y cuándo desde el mentoring. Esto del cambio de sombreros, más en las personas que ocupamos esos diferentes roles, aclararlo para mí es sumamente importante y hace al profesionalismo y a los estándares éticos con los que yo quiero seguir trabajando, ¿sí? Bien, entonces ahora dejo el espacio para nuevas preguntas, aportes, si alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir, me parece que está buenísimo. Yo les decía en esto, yo a veces comparto con colegas y lo intercambiamos de cómo hacer esta combinación de las herramientas, porque yo tampoco tengo las respuestas en esto, y hay cosas que voy probando y a ensayo y error también, siempre con los cuidados necesarios, pero que, bueno, quizás hay algo que hay que ir probando y ver cómo funciona. En esto de la combinación de las herramientas, no hay muchos documentos ni mucha información en español. Me pasa incluso en la docencia que cuando les quiero compartir a los estudiantes libros, artículos, me encuentro mucho que está en inglés. Yo escucho un podcast que es Coaching and Mentoring, por ejemplo, pero claro, es en inglés y todo eso son barreras que creo que todavía nos falta bastante en habla hispana como para avanzar en eso y seguir aprendiendo también nosotros, ¿no? A ver, ahí aparece algún comentario en el chat. Ahí veo todos los saludos iniciales. Eh, eh, Quisiera saber qué lugar tienen los test psicométricos en tu enfoque. El DISC, el Myers-Briggs, el Enneagrama. Bien. A ver, son herramientas que son muy útiles en los procesos. Yo como psicóloga también, porque mi formación de base, soy psicóloga,
Siempre soy como muy cuidadosa en esto, en el uso de las herramientas y la información que nos traen y cómo la compartimos con la otra persona. Me parece que son herramientas muy interesantes que ayudan al autoconocimiento. A mí me han aportado muchísimo en mi proceso de desarrollo también y me siguen aportando. Y creo que son interesantes en la medida que nos aporten algo distinto o a veces nos confirman algún aspecto cuando hablamos del autoconocimiento. Es algo que quizás ya visualizamos, pero con alguna herramienta externa nos reafirma algún aspecto. Y en el desarrollo como líderes, para mí, este tipo de herramientas y el feedback que nos dé el equipo o las personas que trabajan con nosotras hace la diferencia. Yo, en un momento en que me estaba formando en gestión de emociones y las quería incorporar a mi gestión como líder, la formación había un momento en que se pedía feedback a todo tu equipo sobre diferentes comportamientos y el feedback que me dieron era anónimo, pero las cosas que surgieron en ese primer relevamiento, en esa primera encuesta, me mostraron puntos ciegos que para mí fueron un antes y un después en mi gestión, porque yo dije, esto lo quiero trabajar. Entonces, si no me lo mostraban, tanto el feedback como alguna herramienta, no lo iba a poder trabajar después. Entonces son herramientas que aportan, pero que yo también tengo que tener la apertura si quiero trabajar en esos puntos. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ay, yo te puedo hacer otra pregunta, perdón, la Sí, insistencia. Luciano, te Bueno, no, escuchamos. con respecto al coaching grupal, ya que estás trabajando en organizaciones, ¿solés hacer sesiones grupales o solo individuales? Coaching grupal sí y coaching de equipos también. La verdad es que trabajo en organizaciones más desde el coaching de equipos, quizás porque se dio en las necesidades en esos momentos, más desde el coaching de equipos. Y también ahí la importancia de distinguirlo de otras intervenciones, que eso es otro de los temas. A veces pasa que nos piden coaching de equipos y capaz que lo que necesitaban era un taller de formación de algo y no era coaching de equipos. Entonces también ahí la importancia de las distinciones y es algo que está siendo cada vez más demandado por las organizaciones, ¿no? A medida que van conociendo que existe el coaching de equipos, el coaching grupal, lo van demandando. Pero bueno, también es algo que está creciendo. Lo mismo que el mentoring grupal, digamos, coaching y mentoring, esa combinación grupal o en Bueno, equipos. la verdad es que el mentoring grupal yo no tengo experiencia. Me gustaría saber si alguien tiene experiencia en eso, porque para mí el acompañamiento que más me ha aportado es en el uno a uno, en el mentoring. Pero bueno, quizás hay alguien que tiene esa experiencia y nos puede contar. Acá quería saber si hay experiencias en educación, soy psicóloga y profesora. ¿Experiencias en educación con coaching y mentoring? Ahí no sé si María Victoria sabe. Sí, bueno, yo desde la docencia, como soy docente de coaching y mentoring, lo que hacemos es compartir, en este caso son estudiantes de diferentes carreras, la mayoría son de la licenciatura en gestión humana, y ellos, el objetivo es que se lleven herramientas en su desarrollo como líderes, herramientas de coaching y herramientas de mentoring. Ellos no se van a formar ahí como coaches. Yo esto siempre lo aclaro porque no es un lugar donde se formen como coaches, ellos se están formando, están haciendo su formación de grado, pero sí van a tener un desarrollo como líderes, y líderes en el sentido amplio de la palabra, no porque vayan a tener gente a cargo, sino porque van a trabajar con otras personas y pueden elegir ocupar ese rol de liderazgo. Y para mí es importante que se lleven esas herramientas. Y en esto es donde ellos lo van llevando a la práctica también. Las herramientas que vemos en el curso, ellos la van llevando a la práctica. Obviamente que siempre depende de la persona hasta dónde. Y hemos tenido experiencias porque antes coaching y mentoring eran materias separadas, ahora están combinados en una misma materia. Y cuando estaba por separado mentoring, teníamos una experiencia en que los estudiantes que ya estaban por recibirse, eran estudiantes de cuarto, oficiaban de mentores de estudiantes de los primeros años de facultad. Entonces los acompañaban desde sus conocimientos y su experiencia en el proceso educativo.
Fue una experiencia muy linda. Después surgió otro programa de peer mentoring dentro de la universidad y lo cambiamos porque ese programa tenía como otra forma de trabajo y bueno, y ahora están combinadas las dos herramientas en esta misma materia. Pero eso fue una experiencia para mí muy interesante. Hay experiencias a nivel mundial porque las he visto, no las he leído en algún paper, en algún documento, pero no las he visto en primera persona. Así que María Victoria, hay algunos documentos de esto que si querés escribime, te los puedo compartir. Vi que alguno pedía mi correo por allí, ahora lo dejo acá en el chat para que les quede. Después pregunta Alexis, ¿en qué casos es conveniente recurrir a la consultoría para hacer el diagnóstico del proceso? Nos comentas tus experiencias, gracias. Bueno, ahora, por ejemplo, hablaban de cuando demandan coaching de equipos. Siempre es necesario poder hacer un diagnóstico de qué es lo que está necesitando la organización. Eh, a veces pasa que cuando estamos hablando de las necesidades de una persona, como puede ser en el caso del coaching o del mentoring uno a uno, ese diagnóstico lo hacemos con un par de reuniones, entendiendo cuáles son esas necesidades de la empresa y de la persona. Cuando hablamos de necesidades de la organización, necesidades de los equipos, ahí sí hay que trabajar en ese diagnóstico, en ese acercamiento con herramientas que quizás pueden venir de la consultoría para después ver qué es lo que está necesitando esa organización en ese momento. Entonces, ahí sí, para mí las herramientas de la consultoría nos ayudan en ese diagnóstico inicial. Eh, en mi caso, para el diagnóstico, la verdad es que utilizo herramientas como mezcladas de diferentes disciplinas que no podría decir que son netamente de la consultoría. Utilizo mi forma de hacer el diagnóstico con diferentes encuentros, diferentes formatos también para entender qué están necesitando y después decir, bueno, me parece que lo que están necesitando es esto, como organización, como empresa. Espero haber respondido la pregunta, Alexis. Bien, y les dejo el correo por acá. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Te quería hacer una pregunta. Sí, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, me pareció súper interesante lo que mencionabas de estas como dos concepciones, ¿no? Porque habitualmente cuando pensamos al líder es aquel que tiene el equipo a cargo, ¿no? El que tiene que brindar feedback y que acompañar y desarrollarlo y demás. Pero mencionaste algo que me parece súper interesante, porque nosotros nos pasa que estamos en la organización donde estoy trabajando, tenemos un proceso de coaching que viene trabajando con nosotros hace casi 2 años. Pero yo veo que el foco está muy puesto justamente en aquellos que tienen equipo de trabajo, pero también hay algunos líderes de la organización que son referentes, que son quienes de alguna manera eh, trazan también los objetivos de hacia dónde vamos y de la forma que queremos ir y demás, pero no tienen equipo a cargo. Entonces veo como que a veces se tiende como a hacer esa distinción y de hecho no veo que haya como esa cuestión más customizada, ¿no? Del coaching o de qué herramientas darle a uno y darle a otros. Por ahí uno porque tiene equipo y otro porque no. Entonces, me pareció interesante esto que lo mencionaste y que de alguna manera veo que capaz que no es todas las tendencias, este coaching es un coaching sistémico. Y justamente me quedo como con esa cuestión de si se trabaja diferente, si se puede abordar desde la misma, si el abordaje es desde el mismo lugar, ¿no? O sea, poder entender un poquito más esa distinción que hiciste que me pareció súper interesante. Sí, gracias, Adrián. En eso, a ver, a mí me parece muy importante que cuando hacemos ese acompañamiento, ya sea desde el coaching o desde el mentoring, en el uno a uno es lo que nos permite abordar esa situación y no generalizar, porque capaz que si estamos trabajando desde una capacitación para el desarrollo de líderes, tendemos a hablar como a todos y es una realidad de que nos pasa, incluso me pasa a mí a veces, que hace años que estoy en esto, que cuando hablamos de liderazgo lo asociamos al equipo a cargo y no estamos hablando en el sentido amplio de liderazgo, como decía hoy, ¿no? Claro, Que, sí, que ese es el sentido, el significado de liderazgo, pero yo también tengo que hacer como un esfuerzo de recordármelo. Y bueno, eso es lo que nos pasa cuando tenemos ese uno a uno, que podemos ver cómo acompañar a esa persona en el desarrollo de su liderazgo, que es distinto al liderazgo que quiere desarrollar un jefe o un gerente de otra área. Eso es lo que nos da el uno a uno
ya sea en coaching o ya sea en mentoring, que no te lo da otra herramienta. Es trabajar qué es lo que está necesitando esa persona en ese momento en el marco de esa organización y de los objetivos de la empresa, ¿no? Sí, perfecto. No, sobre todo, a ver, lo pensaba también en relación a veces pensando en los quienes, no sé, llevan adelante un departamento de recursos humanos, de gestión humana, demás. Y por ahí no necesariamente tenés un equipo a cargo, pero sí liderás un montón de procesos o estás, ¿no?, acompañando un montón de procesos. Y veo que a veces el abordaje es distinto, ¿no? O sea, o por ahí, de hecho, eh, en esta cuestión, no sé, a mí me pasa bastante que cuando tengo que trabajar con la coach, es como que, bueno, no, pero vos no precisas, no, bueno, sí, o sea, soy parte de todo el proceso, entonces por eso también te lo preguntaba, porque, bueno, en mi caso particularmente, yo no tengo un equipo hoy a cargo, pero entiendo que también acompañas un montón de procesos, obviamente trabajas directamente con los líderes de todas las áreas, o sea, bueno, entonces me quedo como esa interrogante, ¿no? Yo, de hecho, estoy haciendo la formación hoy, pero estoy como empezando a aprender este lenguaje, ¿no? Que es muy diferente a lo que por ahí aprendes en psicología, o sea, en facultad. Pero está Sí. buenísimo. Gracias, María Laura. Totalmente, muchas gracias Adrián. Y bueno, en eso es en lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? En ese sentido amplio del liderazgo y Bien, cómo cada uno quiere hacer su desarrollo, que es distinto también. Bueno, bien. muchas gracias. Yo, para cerrar en hora, lo hemos planificado y con Ángela esto lo hablamos de cuidar. A mí me parece siempre muy importante la gestión del tiempo y me gustaría que vayamos cerrando, que como decíamos hoy es viernes y hay muchas cosas por hacer seguramente que tienen en la agenda. Agradezco que hayan estado acá, que estén dedicando tiempo para ustedes, para acompañar a otras personas, cada uno desde el rol que esté y quiera ocupar. Queda mi correo, que ya lo puse ahí en el chat. Me pueden encontrar en LinkedIn también. Y bueno, quedo a las órdenes para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Bueno, qué Muchísimas linda gracias. convocatoria, ¿eh? Al final, gracias Moni por acercarte. Tenemos todavía hasta últimos minutos, más de 20 personas conectadas. Agradecerles a todos, todas, por acompañarnos esta mañana en el último día de esta programación desde Uruguay, en el capítulo de Uruguay de ICF, en el marco de la Semana Internacional del Coaching. Comentarles que seguimos con la programación, todavía nos quedan algunas propuestas en el correr de la tarde, volvemos a retomar las salas de Zoom a partir de las 18 horas, con lo que nos queda, que son, bueno, 3 ponencias, dos de coaching emergente, que van a traer sus propias experiencias como coaches, y vamos a cerrar con Rodrigo Rocco Pacheco, con el tema de reaccionar o elegir nuestros comportamientos, ¿no? Y bueno, más que agradecerles y a todas y a todos por quedarse hasta el final, por participar, por interactuar, la verdad que una re linda convocatoria para ser una mañana de viernes. Queremos comentarles que todas nuestras ponencias y nuestras actividades de la semana quedaron grabadas, se van a estar subiendo a YouTube con el correr de los días. Les pedimos paciencia con eso, pero queden atentos y atentas porque después la idea es difundir, compartir los enlaces para que en la medida de que los interesados o las interesadas que por ahí quisieron participar o no pudieron conectarse puedan acceder a ese material. Así que bueno, de mi parte, agradecerles a todos, especialmente a María Laura por acompañarnos, a toda la comunidad de ICF que ha venido acercándose y también a aquellos que aún no forman parte de la comunidad de ICF, invitarlos a acercarse, a conocer las propuestas, los beneficios de formar parte de la organización de alguna forma u otra. Hay muchas formas de formar parte de ICF y también agradecerle a todo el equipo que me está acompañando, a Raquel Sonsol, que no ha podido estar presente en esta oportunidad por un tema personal, pero realmente es un trabajo compartido y estamos muy contentos de la participación, el compromiso que ha tenido y bueno, y los números hablan por sí solos, la cantidad de inscriptos y de participantes en esta semana, rompimos una brecha, seguimos expandiéndonos y para nosotros eso es realmente importante, venimos mejorando en la exposición, en la visibilidad, en el alcance,
y tratando de conectar con otros países también. En ese sentido, formamos parte de una agenda regional en coordinación con 14 directores de educación de Latinoamérica. Bueno, yo quien les habla, todavía nunca me presento, pero en realidad creo que algunos ya me conocen. Mi nombre es Ángela Hans, formo parte de la organización de ICF. En esta oportunidad estoy liderando la organización de la Semana Internacional del Coaching en mi rol como directora de educación continua y de comunicación. En estos dos roles, mi responsabilidad, o lo que yo propongo, es poder seguir ampliando junto con los objetivos que nos proponemos dentro de la organización en línea con lo que es Latinoamérica e ICF Global. Entonces, la agenda nuestra está en coordinación con 14 países de Latinoamérica. Estamos trabajando por una agenda común para que no se pisen las actividades y ustedes también puedan acceder a propuestas hispanohablantes, a propuestas regionales y obviamente también acceder a las más de 1.200 propuestas y actividades que están subidas en la página de ICF Global. Moni, muchísimas gracias por todo, la verdad que ha sido un placer, va a seguir siendo, vamos hasta el final, seguimos adelante por más propuestas. Busquen en la página, tenemos todo actualizado, estamos en ICF Global, tenemos en nuestro sitio web las actividades, redes sociales, estamos actualizando todo en tiempo real, así que pueden ir consultando, no se van a perder de nada, y en la medida que ustedes quieran van a poder también consultar este material en diferido o más adelante cuando esté todo en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, nos despedimos, nos volvemos a encontrar a la tarde a las 18, acompáñennos, inviten a sus compañeros, colegas. Esta propuesta se abrió al mundo, realmente ya no es más de coaches para coaches, es una realidad y es una realidad muy, muy linda, la cual proponemos que también ustedes les cuenten a otros expertos, líderes y bueno, gestores en fin, de talento, de equipo, de desarrollo personal y profesional, que es una propuesta abierta, ya no es más de coaches para coaches, es una propuesta de colaboración de expertos en sus diferentes expertise. Estamos integrando miradas, integrando disciplinas, integrando herramientas. Así que bueno, los esperamos, muchas gracias por todo y que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.